Confiesa frecuentemente sus fallas. Devocional 10 de septiembre, 2 Samuel 12:13. ¿He pecado? El pecado en secreto siempre sale a la luz y las consecuencias afectan a los que nos rodean. Por más que se quiera esconder la falla y seguir fallando hasta volverse pecado, el juicio y la consecuencia es público. Y aunque se es perdonado de la falla o el pecado, siempre tiene consecuencias. Dios mira el corazón y tarde o temprano somos confrontados con ellos. Por eso la importancia de ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, reconocer nuestra falla, pedir perdón en verdadero arrepentimiento. Solo entonces vendrá paz verdadera y el amor de Dios se evidencia en la disposición a confrontar el pecado. Y ante consecuencias severas, el propósito de Dios no es destruir, sino restaurar. Dios en su amor no permite que continuemos en pecado sin corrección. La exposición del pecado por parte de Dios y o su palabra sirve de medio de disciplina diseñado para que sea recuperada la relación correcta con Él. Y aunque la corrección sea dolorosa, refleja el deseo de arrepentimiento y restauración. El amor de Dios no permite que el pecado quede sin control, porque un pecado sin control conduce a la destrucción. No podemos olvidar la soberanía de Dios en nuestra vida. Es un juez justo y es el que decide cuándo y dónde son revelados nuestros pecados. Nadie se puede esconder de su mirada, por lo que cada uno de nosotros debemos estar siempre en guardia, viviendo en la luz, y al ver el sacrificio de Cristo que cargó con el pecado de la humanidad, demostrando que ningún pecado está oculto a Dios, mediante la muerte y resurrección de Cristo Jesús, se nos ofrece perdón y restauración, trayendo esperanza de redención, y es a través de Él que podemos ser renovados. Por eso el desafío de la Escritura es ser honestos con nosotros mismos y con los demás, reconociendo nuestras fallas y pecados, buscando restauración. Si hemos hecho daño a alguien, debemos pedir perdón y tratar de reparar el daño. Vivamos siempre en la luz, evitando las acciones que puedan avergonzarnos o lastimar a otros. Jamás pasemos por alto que Dios conoce todas nuestras acciones, pensamientos y decisiones privadas. Y siendo tentador creer que se puede ocultar las malas acciones, ya fuimos advertidos. Y lo seguimos siendo, que nuestras malas acciones eventualmente saldrán a la luz. Vivamos con integridad y transparencia, sabiendo que la justicia de Dios lo resolverá todo, ya sea en secreto o en público, donde siempre es un llamado al arrepentimiento, animándonos a apartarnos del pecado oculto, ese que encegueció antes de que tenga consecuencias públicas. Y Dios es un Dios justo que juzga con imparcialidad. Dios sabe todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo, llamándonos a vivir en consecuencia. Esforcémonos por vivir una vida que agrade a Dios y que nos permita ser un testimonio de su amor y su gracia. Cada secreto tiene un precio y la verdad, aunque amarga, es liberadora. En el fondo del corazón siempre anhelamos ser vistos y conocidos sin máscaras. Enfrentemos nuestras sombras, encontrando en la sinceridad la posibilidad de un nuevo comienzo. Nunca se nos debe olvidar que en cada caída la gracia de Dios siempre está lista para levantarnos, guiándonos hacia la luz de su perdón y queriendo entregar siempre su amor eterno. Y nadie está exento de fallar. Todos seguimos fallando. No podemos dejar que la falla pase a pecado. ¿Y qué decir de aquellos que siguen cometiendo pecado contra Dios, ya sean físicos o no físicos? Donde lo importante es que ¿qué hacemos una vez revelado el pecado? El mundo intenta excusar o ignorar un mal cometido. Muchos creyentes intentan excusar o ignorar las fallas y o pecados, esos pecados personales, apresurándose a señalar que no son tan malos como aquel o aquellos. ¿Cuántos excusarán que son humanos? Pero los que verdaderamente somos creyentes buscamos el corazón de Dios, admitimos nuestra falla, teniendo un corazón arrepentido, dolor por la falla, apartándonos de la falla y la ocasión de fallar, en lugar de excusarlo o ignorarlo. Dios es fiel y justo, perdona cualquier falla y o pecado que nos arrepintamos, aunque pueda tener consecuencias. Si hay momentos en que le fallamos a Dios, no podemos dejarnos llevar por los caminos del mundo, ni podemos justificar, ni mucho menos ignorar. Asumamos toda la responsabilidad por cada decisión pecaminosa que se tome. Acudamos a Dios y en humildad reconozcamos nuestro pecado ante Él. Permitamos que Dios nos perdone mediante la sangre de Cristo Jesús. Dios siempre espera el arrepentimiento, porque quiere que vivamos una vida plena por la eternidad con Él y que no seamos condenados por las fallas y pecados. Aprendamos de David. Se echó la culpa directamente sobre sus hombros, no minimizó su ofensa,
reconociendo que había pecado especialmente contra Dios. Nunca olvidemos que las palabras deben estar acompañadas de un corazón que refleje la sinceridad. Esa es la diferencia entre un creyente verdadero con un simpatizante que manifiesta ser creyente. La confesión no necesita ser larga para ser sincera y real. ¿Cuántas veces se confiesa el pecado con mayor amplitud, pero con menos eficacia? Las palabras pueden ser pocas, pero debe haber señal de un espíritu completamente quebrantado. No hay excusas, ocultamiento, disimulación del pecado. No se busca escapatoria, no se esgrime pretexto, no se alega debilidad humana. Se reconoce abiertamente la culpa, con franqueza, sin negar la verdad. Siempre podemos demostrar que Dios está obrando en nuestro corazón todo el tiempo. Muchas veces la confrontación es la última parte de esa obra, donde nosotros debemos revelarnos como personas conforme al corazón de Dios. No importa que otros defiendan sus acciones. Nosotros conocemos a Dios, nos confrontamos con la palabra de Dios, sabemos lo malo de nuestra acción, confesamos nuestro pecado, porque la falla es pecado. Debemos hablar de sí mismos en forma personal, jamás en nosotros. Aunque sabemos que no somos los únicos que fallamos, sabemos que tenemos que afrontar nuestro pecado, demostrando nuestra responsabilidad personal. No es un error, una equivocación, un desastre, una indiscreción, ni un problema. Es un enorme pecado contra Dios, una falla que afecta directa o indirectamente a los que nos rodean, fallando también a ellos, pero lo más grande, lo mayor es fallarle a Dios. No hay pecado pequeño contra un gran Dios, y el pecado grande es aún mayor. Por eso se debe expresar elocuentemente nuestro arrepentimiento. Todo, desde el más grande hasta el más chico, cometemos errores, caemos en tentación, pero debemos buscar lo más pronto el perdón y la misericordia de Dios. Si nos arrepentimos sinceramente y confesamos nuestra culpa, el arrepentimiento es la clave para recibir el perdón de Dios. Reconocer nuestra falta, dolor por haber fallado, tomar la decisión de enmendar y cambiar nuestro comportamiento y actitud. No se trata solo de pedir de labios perdón, sino de demostrar con nuestra acción y pensamiento el deseo ferviente de perdón por nuestra falla y o pecado. Damos ocasión a los enemigos del Señor para blasfemar. Muchas veces el cuidado está en ocultar el pecado al mundo. Los enemigos utilizarán esto contra Dios. Ten presente que Dios en su misericordia perdona a quienes se arrepienten, y a pesar del castigo que merecemos, Dios nos ofrece la oportunidad de redimirnos delante de Él, para seguir delante de la mano del Padre y del Hijo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Todos y cada uno tenemos fallas que confesar. Lo grave es tener pecados que necesitan urgentemente confesión. Y es por las fallas y o pecados que necesitan ser perdonados, donde el primer paso para encontrar el perdón es reconocer nuestra culpa y arrepentirnos sinceramente. No es excusa que hasta los mejores fracasamos. Todos tenemos algo de lo que nos arrepentimos profundamente, algo que nos avergüenza. Presentemos nuestra oración confesional en un verdadero desafío de ser humildes, reconocer nuestras debilidades y falacias, dejando de creer que estamos exentos de caer en tentación. Dios nos concederá el perdón gracias al corazón arrepentido, porque el amor de Dios es paciente y redentor. Siempre está dispuesto a perdonar a quien regresa a Él, sin importar cuánto se haya desviado. Donde es importante asumir las consecuencias de nuestros actos, siendo justos en nuestras decisiones, rindiendo cuentas por cada una de las decisiones. Por eso, la necesidad de fomentar valores como integridad, honestidad, transparencia en el proceso de nuestra vida cotidiana. Somos nosotros los que enseñamos a los que nos rodean, les guiamos por el camino correcto, siendo un ejemplo a seguir en nuestras propias acciones. Para muchos, somos la única Biblia que ven, leen, escuchan. Siempre debe resaltar nuestra ética, nuestra responsabilidad en nuestra conducta personal y profesional, en verdadera responsabilidad de guiar por el camino correcto, practicando la gracia y el perdón hacia aquellos que nos han ofendido. Todo porque imitamos el amor y la misericordia de Dios. No importa cuán grande nos creamos en el Señor y o en la vida cotidiana, la confesión es necesaria para ser perdonados. Ante esto, evalúa, ¿he pecado? Papito Dios, gracias Señor por la confrontación, Padre misericordioso, porque cada día, Señor, tu palabra nos confronta, Padre misericordioso, para que veamos que andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque cada día, Padre misericordioso, nos muestra realmente dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso, Padre bueno, gracias, Padre amado,
En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy. ¿He pecado? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, he pecado. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.